muchísimas gracias a todos por estar aquí. Vamos a seguir hablando de tecnología, no de una manera tan artística como lo ha hecho Carolina, pero sin duda cuando hablamos de menores y tecnología, pues la verdad es que es un tema que está muy latente hoy en día, que es muy caldente. Me va a ser realmente complicado hacerlo en apenas 27 minutos, así que voy a tratar de contaros muchas cosas, a lo mejor de manera un poquito muy rápida, porque como digo, a día de hoy es un tema que está muy polarizado, que está muy crispado y que, como podéis comprobar muchos de vosotros, pues prácticamente está todos los días en los medios de comunicación. He elegido esta fotografía porque, pregunta, de los que estáis aquí, ¿cuántos de vosotros tenéis hijos más o menos entre los 3 y los 16 y los 18 años? Prácticamente muchos sois padres y madres entonces de niños y niñas y adolescentes que están en este momento en el que ya usan tecnología, ya usan pantallas o que en algún momento dado van a empezar a tener que usarlas. Y estáis seguramente en estos momentos en los que muchas de estas familias, muchos de estos padres y madres se encuentran preocupados, se encuentran desorientados y sobre todo por lo que yo a veces digo que no me gusta de lo que, y me tiro piedras sobre mi tejado porque soy profesora de comunicación, sobre muchas veces lo que hacen los propios medios de comunicación. Es decir, a veces buscamos esos titulares alarmistas, esos titulares sensacionalistas, porque por desgracia es lo que vende. Sabemos que a veces trabajamos para los buscadores y funciona el clickbaiting. Entonces, creo que cuando trabajamos con ese tipo de titulares, ¿no?, que vemos muchas veces en los medios de comunicación, como que la tecnología es la nueva droga del siglo XXI, que las redes sociales son como la heroína o los videojuegos habría que prohibirlos porque enganchan a nuestros hijos, realmente, aunque por supuesto no podemos ni mucho menos banalizar los riesgos, ni mucho menos podemos banalizar la preocupación de muchos padres y madres, los que estáis muchos aquí presentes hoy en día, creo que cuando damos esos titulares no ayudamos a las familias, no estamos dando pautas, no estamos dando consejos, no estamos dando orientación, como digo, a todas estas familias que están preocupadas y que realmente no saben qué hacer cuando se encuentran ya muchas veces con el problema en casa, con esos adolescentes a los cuales no saben ponerles normas y límites, cuando empiezan a tener que decidir cuándo dar la tecnología en casa, cuál es la edad óptima para dar la tecnología. Y como digo, a veces nos encontramos con que pensamos que estamos viviendo una gran epidemia de salud mental o una gran crisis de salud mental y tenemos que ir un poco, o yo recomendaría, que fuéramos un poco con más calma y prudencia con todos los mensajes que nos vamos a encontrar en las redes. Yo abogo más. Desde mi perspectiva, yo monté un proyecto, puesto que tengo las dos vías, como decía José. Yo soy profesora de cibercomunicación y nuevos medios en la universidad desde hace más de 10 años y también trabajo en el Servicio de Prevención de Adicciones del Ayuntamiento de Madrid, y estas dos tendencias que a veces me hacen ser un poco Dr. Jekyll y Mr. Hyde, porque por una parte enseño cómo debemos utilizar la tecnología, las redes sociales y la estrategia digital para intentar captar, ¿no?, a los usuarios en el mundo digital, pero también estoy aprendiendo con mis compañeras día a día lo que hace a veces la tecnología y cómo puede causar ese distrés emocional y ese enganche, sobre todo a las personas más vulnerables, que son los menores. Entonces decidí montar este proyecto personal, que es Educación Digital para Familias, para intentar dar esas pautas, esa orientación y para ayudarles a divulgar todos esos recursos, esas guías y esas ayudas que hay desde instituciones, organizaciones y, por supuesto, la evidencia científica que día a día se publica y que, como digo, puede daros esa información prudente y calmada para que realmente las familias sepáis cómo debéis actuar. Porque yo creo que muchas veces, indiscutiblemente, no consiste en prohibir, no consiste en censurar, porque sabemos que eso no funciona. Ojo, que no digo que no haya que regular, porque hay que regular y las normas y límites son claves, como en cualquier aspecto en la educación de nuestros hijos, pero
yo abogo mucho más, como digo, por la educación, por la conversación y por establecer estos diálogos en casa con nuestros hijos e hijas desde que son pequeños, porque indiscutiblemente ya a día de hoy, como padres y madres, tenemos la obligación de educarles en este entorno digital en el que ya vivimos, en esta sociedad digital, para que hagan un uso seguro, un uso responsable y un uso crítico de la tecnología. Sabemos además que ya a día de hoy por ley les tenemos que formar en esas competencias digitales, lo tienen que hacer los centros escolares, puesto que ya los docentes se tienen que certificar en competencias digitales para poder formar al alumnado, porque como digo, ya los niños, niñas y adolescentes tienen el derecho de convertirse en ciudadanos digitales y tienen que aprender a poder convivir en esta sociedad digital. Entonces, tenemos que enseñarles a saber hacerlo, como digo, de una manera crítica y de una manera responsable. De todas las competencias que les vamos a tener que indiscutiblemente formar y en las que educar, para mí es clave que, por supuesto, les eduquemos en el bienestar digital, que no creo que sea una cosa solo de los menores, de nuestros hijos, como veremos a continuación, sino que también tiene que ser un bienestar digital familiar, porque de nada sirve que les pongamos a ellos unas normas, unos límites, unos tiempos, si al final el resto de la familia, al final los padres y las madres, estamos todo el día enganchados con los móviles en casa. Y también, por supuesto, la alfabetización mediática. Es decir, tenemos que enseñarles cómo son estas nuevas tecnologías, tenemos que fomentar este pensamiento crítico, sobre todo, como nos contaban los ponentes que hemos tenido hasta ahora, por estas tecnologías tan disruptivas que van a venir, que José Luis nos hablará en cuanto yo acabe, si le dejo tiempo, para que realmente ellos sepan valorar y descubrir todo lo que va a ser ahora cada vez más difícil, que es dividir, ¿no?, lo que va a ser la información veraz de lo que va a ser la desinformación. ¿Cómo usan los menores la tecnología? Os traigo el informe, el último informe que ha hecho Custodio este año. Sabemos que los menores utilizan mucho la tecnología, pasan muchas horas conectados y eso nos preocupa. Además, cada vez estamos adelantando más la edad a la que damos tecnología a los menores. Prácticamente sabemos que muchas veces es el regalo más regalado, nunca mejor dicho, de las comuniones. Por tanto, estamos dando los primeros dispositivos en torno a los 8 y 9 años. Y el problema no es que demos dispositivos digitales a los 8 y 9 años, sino que muchas veces lo hacemos sin supervisión parental, es decir, sin ningún tipo de control ni acompañamiento, lo que llamamos la mediación parental, ese acompañamiento, esa orientación y esa supervisión que tenemos que hacer por parte de los padres cuando sobre todo le damos tecnología a estas edades tempranas. Pero claro, para poder hacer esa mediación parental, primero nosotros tenemos que adquirir las mínimas competencias digitales para poder ayudarles y para poder formarles. Tenemos que aprender a, en el caso que queramos, saber instalar un control parental. Tenemos que saber configurar los perfiles si van a tener aplicaciones en alguna red social o en algún videojuego. Tenemos que hablarles de privacidad, tenemos que hablarles de seguridad. Y como digo, nosotros nos tenemos que hacer competentes digitales para poder enseñarles. Como digo, no se ha elevado mucho más de unos años a otro las horas que pasan con tecnología a diario. Como veis aquí, esto es un estudio que se hace a nivel mundial. En cuanto a redes sociales, sí que somos de los que más minutos al día utilizamos la tecnología. En cuanto a uso de videojuegos o a uso de medios de mensajería instantánea, no estamos en el tope, por una vez, o sea que en este caso no estamos o nuestros niños no están tan sumamente enganchados o hiperconectados. Pero ¿qué cambios hemos notado, sobre todo en los últimos años? Igual que Carolina hacía esa transición, ¿no?, del mundo del cine, uno de los mitos que tenemos que empezar a desmitificar es que cuando hablaba ahora José de en qué nos encontramos ahora, si somos X, si somos millennials, si somos baby boomers, en cualquier situación que estéis cada uno de vosotros, da igual la edad que tengáis, lo que tenemos que dejar de pensar es que esto nos ha pillado muy mayores. Es que ya hemos llegado tarde, es que yo nunca ya voy a aprender lo suficiente de tecnología y de pantallas para poder educar a mis hijos. Error, error. Es decir,
Nunca pensemos que porque nuestros hijos hayan nacido rodeados de tecnología, siempre van a saber más que nosotros. Porque si pensáis, en cualquier momento ocurre algo en el ámbito familiar, y siempre pongo un ejemplo. Yo tengo una vecina que hace muy poco le diagnosticaron a su hija de 7 años que tenía celiaquía. No sabía absolutamente del mundo de la celiaquía y os puedo asegurar que prácticamente en 6 meses se hizo una auténtica experta en este mundo. ¿Por qué? Porque se implicó, empezó a leer y a leer y a buscar información y a leer porque no le quedó otra, porque indiscutiblemente tenía que educar y tenía que saber y conocer todo acerca de este mundo para poder ayudar en este caso a su hija. Ahora nos toca a nosotros en este entorno, en el entorno digital. No tenemos que ser, por supuesto, unos grandes tecnólogos, no tenemos que conocer todo de tecnología, pero sí lo suficiente, como digo, para poder acompañar a nuestros hijos. Y como también, muy bien, que casi me revienta la ponencia y me hace spoiler, como también muy bien decía José, me baso en el libro que escribieron Susana Yuna y Huicho hace unos años, de los nativos digitales no existen, porque también tenemos que quitarnos de la cabeza eso de que nuestros niños, sobre todo los de la generación alfa o la generación Z, son nativos digitales y que, como decía, por haber nacido rodeados de tecnología, lo saben todo. Y no necesitan educarse ni necesitan formarse, para nada. O sea, lo que tienen realmente es destreza. Tienen mucha más destreza que nosotros, seguramente para utilizar esos dispositivos, y por eso muchas veces oímos a una amiga, a nuestra hermana, a nuestro cuñado de «madre mía, el niño con 2 años coge el iPad y es que directamente pasa las aplicaciones con una facilidad que a mí me deja anonadado». Eso es destreza, pero no es conocimiento. Por tanto, tenemos que pensar que estos menores ni tienen la madurez, ni tienen el autocontrol, ni tienen, por supuesto, la responsabilidad por edad que tienen que tener para poder manejar los dispositivos digitales y para poder manejar las tecnologías que van a necesitar sí o sí en un presente futuro en esta sociedad digital. Por tanto, nosotros, los padres, vamos a tener que formarles y ayudarles y acompañarles en este proceso de alfabetización digital como complemento a toda la educación que les van a dar en los centros escolares. Hablando de riesgos, por supuesto la tecnología, como cualquier herramienta, tiene sus riesgos, pero la tecnología per se no es un riesgo. Es decir, el mal uso de la tecnología trae sus riesgos. ¿Los riesgos que más preocupan a las familias? Pues habréis oído muchas veces, ¿no? Estamos ahora muy preocupados por el acceso temprano que tienen los menores a la pornografía y es uno de los riesgos que más se habla sobre los menores. La pornografía, el grooming, los ciberdepredadores, es decir, todos los riesgos que pueden encontrar los menores en la red, sobre todo cuando no están acompañados, cuando no están supervisados. Yo realmente los riesgos los dividiría en 3 grupos. Por una parte, los riesgos que tienen que ver con el uso abusivo o compulsivo de la tecnología. Estos riesgos nos pueden traer realmente a que los menores puedan tener algún tipo de, como decía al principio, de distrés emocional, problemas de ansiedad, problemas incluso que les pueda llevar a alguna conducta adictiva, incluso con temas de sobreexposición digital, lo que llamamos la huella digital, que por supuesto a estas edades desconocen el impacto que puede tener la huella que van dejando ya en todas las aplicaciones, canales digitales e Internet, y todo esto les puede afectar en un futuro. Un segundo grupo sería todos esos riesgos que ponen o pueden causar daños en la salud tanto psicológica como emocional de los menores. Y en este caso vamos a encontrar todos los riesgos relacionados con el contenido o la visualización de contenidos inapropiados. Aquí, indiscutiblemente, sabemos que cuando los menores tienen acceso a contenidos inapropiados porque lo hayan visto de manera accidental, porque, por ejemplo, cuando hablábamos de pornografía, a veces los menores, porque necesitan tener ya, por estas edades, necesitan tener conocimiento
conocimiento, ¿no? de temas, de conocimiento de relaciones afectivos sexuales, buscan estos contenidos en Internet, pero a veces se encuentran estos contenidos de manera accidental, pero hay otros contenidos que también se encuentran por Internet que son para adultos, hay contenidos de violencia, hay contenidos sobre sustancias, sobre consumo de drogas, hay contenidos lo que llamamos pro-ana y pro-mía, de anorexia y bulimia, es decir, que les pueden causar problemas a nivel de trastornos alimenticios, problemas de autoestima, problemas de relación con sus iguales. Indiscutiblemente, tenemos que pensar cómo ayudarles a controlar los contenidos inapropiados que pueden ver en la red. Los que ponen en riesgo la integridad física, propiamente de los menores, la suya o de terceros o de sus compañeros. Aquí está, por supuesto, el ciberacoso, el ciberbullying. Sabíamos que esto es algo que no es nuevo. El acoso ha existido siempre en nuestra época. ¿Cuál era, por decirlo de alguna manera, la única ventaja? Que acababa a las 5 de la tarde, cuando acabábamos el colegio. Ahora el problema es que el acoso no acaba, es 24/7, porque gracias o por causa, mejor dicho, por causa de Internet, ese acoso puede durar 24 horas, 7 días a la semana. Además del acoso, por supuesto, todos los riesgos que vienen relacionados con el sexting, o el mal controlado sexting que hacen los adolescentes, que les puede llevar luego a la sextorsión y al chantaje de esos contenidos inapropiados que se envían unos adolescentes a otros, el grooming o acceso de personas que intentan contactar con ellos, que son personas adultas, normalmente hombres, que acceden a menores o para lograr contenidos eróticos sexuales, y por supuesto las ciberestafas, es decir, cualquier contenido que ellos todavía no entienden y no entienden como contenidos publicitarios o que puedan ser estafas, como pueden ser el phishing o, por supuesto, como hablábamos, con todos los temas relacionados con los bulos y la desinformación. Es decir, riesgos, hay muchos riesgos. O sea, no podemos pensar que todo lo relacionado con la tecnología y las pantallas, por supuesto, van a ser ventajas, pero tenemos que pensar que, como os decía, que todos estos riesgos, ya sean los riesgos por el mal uso que se haga por el contenido, el uso abusivo, o por los contenidos que puedan ver, o por el mal uso que puedan hacer nuestros propios hijos e hijas, al final es que no reciben muchas veces el asesoramiento, el acompañamiento o la formación por parte tanto de las familias como que tampoco se ha hecho por parte de los centros escolares. ¿Qué es el buen uso de las pantallas? ¿Cómo podemos ayudarles a hacer ese buen uso de las pantallas? Yo cuando escribí el libro, que lo publiqué a principios de año, me sorprendió este dato. Realmente el 52% de los menores afirma que en casa nunca les hablan de Internet. Realmente ni de Internet en casa ni en el colegio, es decir, no se habla de Internet en casa. A veces es más fácil que los padres y madres nos pongamos a hablar sobre los riesgos del consumo de alcohol, como decía también antes, sobre los riesgos que tiene el consumo de drogas, sobre los porros, pero no les hablamos, no nos sentamos a hablar de la tecnología y de los riesgos que puede tener la tecnología. Pero tenemos que hablar de tecnología también, como os decía, de toda la parte buena que tiene la tecnología y todo lo que les va a aportar, y también de los riesgos. Y no tenemos que esperar, ni mucho menos, a darles los primeros dispositivos. Es decir, tenemos que empezar a entablar estas conversaciones con nuestros hijos desde que son pequeños. Por supuesto, siempre adecuando las conversaciones a la edad de los menores, pero tenemos que fomentar estos diálogos, estas conversaciones con ellos, como digo, desde edades muy tempranas. Luego, cada familia decidirá cuándo es el momento oportuno para dar esos primeros dispositivos, para dar esa tecnología. Porque la pregunta que siempre me hacen todos los padres y madres cuando voy a dar una charla a un colegio es: ¿cuál es la edad ideal para dar ese primer móvil? Indiscutiblemente no hay evidencia científica sólida que nos diga la edad óptima para dar ese primer smartphone es los 12, los 13, los 14, los 16 o los 17. No la hay. ¿Por qué? Porque nadie mejor que vosotros
Nadie mejor que las familias conoce, por una parte, cómo son vuestros hijos. Y los que además tenemos diferentes hijos, sabemos que ninguno adquiere ni la madurez a la misma edad, ni la responsabilidad a la misma edad, ni el autocontrol a la misma edad. Por tanto, seguramente para unos hijos será más fácil lograr con ellos esta responsabilidad a edades más tempranas y con otros a lo mejor tenemos que esperar un poco más para darles la tecnología porque aún no estarán preparados. Pero no solo tiene que ver cómo son nuestros hijos, sino también las necesidades de la familia. Es decir, ¿tenemos tiempo? ¿Podemos implicarnos? ¿Es el momento preciso ahora familiar para poder meternos en una batalla más, para poder dedicar tiempo a formar a nuestros hijos en esto de la educación digital? A lo mejor nos merece la pena esperar unos años más, a lo mejor tenemos necesidad y tenemos que darles un dispositivo porque los dos trabajamos fuera de casa y necesitamos contactar con ellos antes. Es decir, cada familia tiene una necesidad. Y luego también deciros algo importante, cuando vemos mensajes en los medios que decimos o que dicen móvil sí, móvil no, prohibimos los móviles hasta los 16 años. Entre móvil sí y móvil no, no es un blanco o un negro. Hay una gama de grises en la que cada familia se puede situar. Es decir, que si una familia decide adelantar la entrega de un dispositivo, de un móvil, porque quiere contactar con su hijo, porque quiere saber si ha salido ya del cole, si ha salido de la extraescolar, si ha llegado ya a casa, porque ambos están trabajando, no hace falta dar un smartphone con conexión a Internet. Le podemos entregar un móvil, simplemente, un móvil, con llamadas. Y nada más, que existen esos móviles todavía. O incluso les podemos poner el típico reloj de estos inteligentes que les podemos geolocalizar y les podemos llamar o mandar un mensaje. Cuando ellos ya tienen necesidades, porque ya los adolescentes tienen necesidades de socialización y comunicación a través de la tecnología, no es como nosotros hace 20 años, a lo mejor también es el momento de ya darles ese primer smartphone, pero ese primer smartphone, por supuesto, no tiene por qué ser un iPhone 15 o un iPhone 18 con datos ilimitados. Podemos tener un smartphone de gama baja y, por supuesto, nada de wifi gratis, nada de barra ilimitada de datos. Es decir, que ahí tenemos que nosotros enseñarles también lo que es la responsabilidad y el autocontrol. Y os pongo un ejemplo, si me da tiempo. Mi hijo, el pequeño, tiene 17 años. Yo decidí esperar un poquito más, hasta los 14 no le di su primer dispositivo, y a día de hoy, que tiene 17 años, no tiene datos ilimitados. Y me llaman constantemente todos los meses las operadoras para decirme: Laura, te regalamos la tarifa gratis porque como tienes 3 tarifas, pues te damos datos ilimitados para la... Y no, gracias, no me interesa. No, pero es que es gratuita, no, gracias, no me interesa. Insisten, que te sale gratis, que no me interesa. Es que es el teléfono de mi hijo y no quiero que tenga datos ilimitados, porque así nunca va a aprender autocontrol. Si un mes se pasa los días viendo series de Netflix, del camino del instituto a casa, y se le acaban los datos, pues lo siento, hijo, te tienes que esperar hasta el mes siguiente. Es la manera de que ellos aprendan que tienen que regularse y que tienen que autocontrolarse. Si no les enseñamos eso, nunca lo van a lograr. Por tanto, nosotros, por supuesto, tenemos que ser los primeros referentes para nuestros hijos. ¿Tenemos que ponerles normas y límites en casa? Por supuesto. ¿Ellos tienen que entender que nosotros somos los adultos y ellos son nuestros hijos? Por supuesto. Pero también ayuda que nosotros les ayudemos con esas normas y esos límites. Es decir, que si decimos que durante las comidas en la mesa no se sacan los dispositivos, hombre, no lo saquemos nosotros. Da igual que estemos en casa, da igual que estemos en un restaurante, pero cada vez vemos más restaurantes cuando vamos a algún sitio y vemos más familias, cada uno con el smartphone en la mano. Si queremos que realmente haya horas de desconexión para nuestros niños y adolescentes, vamos a intentar ser nosotros los primeros que dejemos el móvil dentro del bolsillo, dentro del bolso, para poder establecer esos tiempos de desconexión y esos tiempos en familia, sin pantallas. Por tanto, la mediación parental, como os decía, a edades más tempranas tenemos que hacer esa supervisión de una manera muy cercana, muy temprana.
Os dejo el plan digital familiar que ha establecido la Asociación Española de Pediatría, lo podéis sacar de su web. Está muy bien porque sobre todo los que tenéis hijos más pequeños os van diciendo por edades unas recomendaciones de tiempos de pantalla y además os podéis descargar incluso un planning de cómo, pues cuántos hijos tenéis, qué edades tienen y cómo poder hacer ese seguimiento y esa mediación parental. Por tanto, es muy recomendable. ¿Cómo actuar cuando ya creemos que hay un problema en casa? ¿Qué digo cuando hay un problema en casa? Porque muchas veces, y os lo digo por experiencia por el trabajo, cuando, por ejemplo, me llegan familias que realmente no es que tengan dudas, es que ya hay evidencia clara de que sus hijos consumen alcohol, de que sus hijos fuman porros, pues normalmente a lo mejor escriben, ¿no?, en el chat de la web y me dicen, hola, buenos días, creo que mi hijo creo que está consumiendo, llega a casa y creo que huele algo a marihuana, suele ocurrir todos los fines de semana, no hay sospechas, tu hijo fuma porros. O sea, o tu hija realmente está haciendo botellón todos los fines de semana, pero nos cuesta decir, con el caso de las sustancias, la palabra adicción. ¿Por qué? Porque vemos una palabra como muy fuerte. Es decir, aunar la palabra adicción con nuestros hijos lo vemos como que nos entra en escalofrío. Pero, sin embargo, me parece realmente una ironía cuando hablamos de tecnología, con qué gratuidad los padres y madres me dicen, uff, mi hijo es adicto a Fortnite, o mi hija es adicta a TikTok, o mi hija es adicta a Instagram. ¿Por qué? ¿Por qué es tan fácil de decir que mi hijo es adicto a Fortnite o al FIFA? O que mi hija es adicta a Instagram. Porque a lo mejor está, no lo sé, 1 hora al día haciendo scroll en Instagram. Entonces, vamos a saber exactamente cuándo hay un problema. Cuándo hay un problema es cuando afecta en las relaciones familiares, en las relaciones o los resultados educativos, cuando realmente hay problemas en los hábitos del sueño, de la alimentación, cuando se vuelven realmente vulnerables, cuando notamos cambios de irritabilidad, de ansiedad, por supuesto, esos cambios emocionales. Pero, como digo, esto realmente tiene que estar diagnosticado. En este tipo de casos, por supuesto, ya tenemos que consultar con un especialista, porque realmente algo está pasando, está habiendo algún problema en casa y ya necesitamos algún tipo de asesoramiento. ¿Conocéis el 017? Es interesante que lo conozcáis, sobre todo también vuestros hijos, sobre todo los niños y niñas más adolescentes, los que ya tienen dispositivos móviles, para que lo tengan grabado en sus dispositivos, en sus teléfonos, no delante de los nuestros, por supuesto de mamá, que se tiene que ir el primero, pero el 017 es importante porque es el nuevo teléfono del INCIBE para todos los problemas que haya relacionados con el ciberacoso y las ciberestafas. En cualquier momento que tengan ellos o que tengáis vosotros alguna duda sobre estas temáticas, llamáis al 017 y, por una parte, os solventan el problema que pueda haber o realmente os pondrán en contacto con la entidad que os puede ayudar. Y también, muy importante, y me quedan 2 minutos solamente, ahora me voy, el canal prioritario. Esto también es muy importante. La Agencia Española de Protección de Datos acaba de lanzar el canal prioritario con el cual tendríamos que contactar si en algún momento publican algún tipo de contenido de nuestros hijos menores, sobre todo de índole sexual. Desnudos, violencia. Entonces, si publican en algún canal de Internet algún tipo de este contenido, sobre todo si es de nuestros hijos menores de edad, contactamos con la Agencia Española de Protección de Datos. En su web veréis que está el canal prioritario y normalmente, después de haber hecho una denuncia, suelen eliminar el contenido en torno a las 24 y las 48 horas. Últimos consejos y me voy. Como os decía, para mí lo primordial, aparte de ese acompañamiento y esa implicación, que no solamente preocupación de las familias, pero también implicación que debemos hacer, va relacionada con la alfabetización mediática de nuestros hijos, tenemos que hacerles reflexionar
tenemos que hacerles dudar de todo aquello que van a ver, leer y escuchar en Internet. Porque, como digo, tenemos que fomentar ya no solamente un pensamiento crítico, sino yo lo llamaría una actitud crítica. Y ahora mismo, en los momentos en los que estamos viviendo, con las nuevas IAs generativas, con el metaverso que vendrá seguramente de aquí a 5 o 10 años, va a ser imprescindible. Por tanto, tienen que ser personas totalmente críticas que no se crean todo lo que les va a llegar por este mundo tan sumamente infoxicado y multicanal por el que vivimos. Y por su parte, o por supuesto, tenemos que ser todos responsables, no solo las familias, es decir, no solo es responsabilidad nuestra de las familias, sino que todos los agentes que trabajamos al final o que estamos en contacto con niños, niñas y adolescentes se tienen que implicar. Las instituciones, las administraciones, los centros escolares y, por supuesto, gran responsabilidad de las plataformas que tienen que realizar una tecnología mucho más ética, que proteja a nuestros menores y, por supuesto, que intentemos cerrar esa brecha digital que todavía existe, esa brecha social, generacional y digital, para que, como digo, estas nuevas generaciones que tenemos que preparar no para el pasado que vivimos nosotros, sino para el presente que van a vivir ellos, lo hagan de una manera equitativa y de una manera universal y, sobre todo, protegidos y con la total seguridad que lo hagan con responsabilidad. Y ya sí que sí, muchísimas gracias.